Madre mía, familia. Can Yaman ha soltado la bomba sobre Demet Özdemir, y es algo que nadie, pero nadie se esperaba. Prepárense porque esto va a ser fuerte. A ver, todos sabemos que la historia de Can y Demet ha sido un torbellino. Amor, ruptura, luego que si volvían, que si no. Un drama digno de una telenovela turca, ¿verdad? Pero ahora Can, después de todo este tiempo, rompe su silencio. Y no de cualquier manera. Para ser honestos, yo ya pensaba que esto estaba más que superado. Que cada uno estaba en su camino, feliz y comiendo perdices. Pero resulta que no. Según lo que ha dicho, todavía hay una herida abierta por ahí. Y lo más fuerte es como lo ha dicho, con una vulnerabilidad que te deja helado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizá, se dio cuenta de que nunca terminó de cerrar esa etapa. A lo mejor con la locura de su fama, de sus películas de Turquía a Italia, a España, ha ido tapando todo, pero el sentimiento seguía ahí latente. Y es normal, ¿eh? Cuando algo te marca de verdad. Porque pensadlo, si alguien te hace daño, o si la relación termina de mala manera, aunque pasen años, eso deja una huella. Y si encima esa persona es una figura tan pública como Demet Özdemir, imaginaos la presión. Seguro que él ha tenido que aguantar de todo, que si porque no la olvida, que si tal, que si cual. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, para generar contenido, para avivar la llama y que se hable de ellos. Pero yo sospecho algo más. La forma en que ha hablado con ese tono melancólico, como si se le hubiera escapado algo que llevaba dentro guardado mucho tiempo, no sonaba forzado. Sonaba a verdad. Piensen en lo difícil que debe ser para él haber tenido una relación tan intensa y que haya terminado. Y luego ver a Demet, que sigue su vida, que le va genial. Quizá eso remueve algo por dentro. No sé quién no ha sentido un poquito de celos o nostalgia al ver a un ex rehaciendo su vida. Pues imagínense a lo grande. Y esto de el dolor que nadie imaginó, uff. Eso ya es para que te explote la cabeza. ¿Qué dolor? ¿Qué es lo que no imaginábamos? ¿Se refiere a algo que pasó entre ellos que fue más grave de lo que se supo? ¿O es simplemente el peso de un amor que no pudo ser? Yo creo que Can está abriendo una puerta que quizá no debería. Porque ahora todo el mundo va a estar pendiente de la reacción de Demet. ¿Cómo se lo va a tomar ella? ¿Va a decir algo? ¿Va a ignorarlo como siempre? Esto va a ser un bombazo. Y la verdad es que después de tanto tiempo que salga él a decir esto, sin que nadie le pregunte directamente qué significa. ¿Está buscando una reconciliación? ¿Está desahogándose? ¿O simplemente quiere dejar claro que a pesar de todo el circo mediático, él también tiene sentimientos? Lo que está claro es que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar, y parece que el capítulo final de este culebrón turco está lejos de escribirse. Me da que vamos a tener salseo para rato, y yo aquí para contároslo todo. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Después de que Can Yaman confiese este dolor tan profundo, ¿creéis que Demet Özdemir le responderá de alguna manera, o seguirá guardando silencio?